Señor, vamos a buscar, necesitamos buscar. Tu palabra dice que no nos embriaguemos, Señor, del vino, lo cual hay desenfreno, Señor, sino antes bien seamos llenos del Espíritu Santo. Y por eso, Señor, hoy nosotros venimos para pedirte que nos llenes en el nombre poderoso de Jesús. Y juntamente con esa llenura venga la revelación, venga el entendimiento, Señor, el crecimiento por tu palabra, en el nombre de Jesús. Amén. Pueden sentarse los que están de pie. Dada la necesidad y el tiempo que viene, igualmente el poder crecer, avanzar más y ser partícipe todos del desarrollo, del avance en la iglesia, como les leía ahí en el libro de la carta a los Corintios, que dice el apóstol Pablo que a cada uno les dada la manifestación del Espíritu para provecho común, para provecho mutuo. Es decir, que el Señor reparte diversidad de dones a cada uno, pero en la medida que nosotros servimos, activamos, usamos esos dones, entonces estamos siendo edificados unos a otros como piedras vivas, dice la palabra. Qué hermoso es estar cerca de un edificador, porque en aquello que el Señor me tiene que edificar, me edifica a mí. Pero qué bueno es que también usted a veces viene necesitado de una palabra que va a edificar su vida, de una acción que va a edificar su vida, y esté cerca también, no de alguien que solo necesita ser edificado, sino de alguien en la capacidad de poder edificar. Quisiera continuar con lo que hemos estado abordando los días martes, viernes, y lo vamos a continuar haciendo durante este mes, y porque vamos a ir activando varias áreas indispensables, necesarias dentro de la iglesia. Mire, cuando nos dio lo de la pandemia, mucho de lo que estaba descentralizado se empezó a centralizar desde la casa, la transmisión, las necesidades de administración y todo, como que volvió mucho a ser de una tarea pastoral. Pero en la medida que el Señor nos está permitiendo ir recuperando, nos vamos a ir expandiendo, ¿verdad? Tanto así desde las casas a nuestras reuniones que teníamos en las casas como discipulados, para poder crecer en la palabra y en todos los aspectos que el Señor quiere que nosotros crezcamos. Entonces le puse aquí estructura ministerial pastoral, de lo que hemos estado hablando, y esta es con el fin de atender y cubrir áreas de la iglesia que son, diría yo, necesarias, pero también indispensables. Por ejemplo, una de ellas es los jóvenes. Eso necesitamos volver a nuestros cultos de jóvenes, a cultos para las señoritas, para los varones, y obviamente, pastor, ¿y cuándo va a empezar? Dirá usted, pues yo quisiera empezar todo ya. Mire, a veces uno quiere hacer tantas cosas y no porque las quiera, sino las necesita, ¿verdad? Quiero a veces estar ministrando la alabanza y predicar, ministrar, orar y todo, pero al final la Biblia no habla de imagínese que usted en su cuerpo solo le funcionara un miembro, solo le funcionara la cabeza, ¿cómo se vendría para el culto? ¿Verdad? ¿Cómo comería? No podía ni comer, solo pensar en que porque sus manos no le funcionarían. Pero gracias a Dios, a esa actividad, ¿verdad?, dinámica de su cuerpo, es que usted se puede movilizar. Entonces el cuerpo de Cristo, yo creo que es perfecto, es ministrado por el Espíritu Santo y es tan dinámico, pero se integra por todos nosotros, por todos los miembros, congregacionalmente hablando. Dentro de esa estructura que es para atender áreas, y vimos en la enseñanza del martes, se establecen ancianos, ancianas, que no es tal vez es más fácil o más común oír de ancianos, pero no de ancianas, pero igualmente hay, y según la palabra, diáconos, diaconisas, ¿verdad? No diáconas, no voy a decir usted diaconisa, diaconisas. Y luego vamos a ver las funciones, el perfil, discipuladores, que son los que llevan a cabo la gran comisión de ir y hacer discípulos, ¿verdad? Entonces, para que dentro de la iglesia
hayan discípulos. Recuérdese que empezamos todos en calidad de oyentes y luego creemos esa palabra, pero todos empezamos como oyentes. No dejamos de ser oyentes, pero empezamos a evolucionar hasta ser discípulos. Y un discípulo no surge de, digamos, de la casualidad, sino surge de un discipulado que está recibiendo de doctrina, de enseñanza, y cuando él empieza a retener esa palabra y a ser un hacedor de ella, se convierte en un discípulo. Luego hablamos de obreros, obreras y ayudas. Ayudas de, digamos, ayudas de obreros, ayudas de discipuladores. O sea, imagínense una gran estructura, que por cada discipulado, cada casa tal vez hayan 2 ayudas. Ahora recuerdo que yo tuve un discipulado hace muchos años y tenía 2 ayudas vitales en lo que yo desarrollaba. Me ayudaban a hacer mejor la tarea de discipular. Ayuda de diaconisas, diáconos, ancianos, ancianas. Y las áreas dentro de la iglesia, ¿verdad? Como en una oportunidad nos diría nuestro apóstol: hermano, si son 24 miembros en la iglesia, no voy a tener 24 departamentos para tener los 24 ancianos del Apocalipsis, ¿verdad? O sea, porque a veces pasa eso, sino áreas de la iglesia. Y escribí algo: las que sean necesarias, ojo con esto, e indispensables para la exaltación a Dios. No te voy a mencionar 3 puntos básicos de la iglesia. Áreas necesarias que sean indispensables para la exaltación a Dios. Le pregunto, ¿cuáles son las áreas necesarias dentro de la iglesia para la exaltación a Dios? A ver. La alabanza, ¿qué más? Danza. Sí, todo lo que tiene que ver con alabar, exaltar, adorar. Entonces ahí necesitamos un discipulado, lo que estamos haciendo los días sábados, los que están recibiendo clases de teclado y todo lo que conlleve a la exaltación, pero también a la edificación de la iglesia. Ahí se necesita la escuela profética para lo que es profecía, los dones que van a edificar, digamos, por ejemplo, el área de doctrina que está, digamos, enseñando los distintos módulos que son para edificar la iglesia. Todo lo que lleve a edificar, digamos, por ejemplo, un discipulado, la palabra edifica. Entonces todo lo que sea de edificación y se edifica, pero note esto también, y la proclamación del mensaje del evangelio de Cristo. O sea, vamos a exaltar a Dios, vamos a edificar la iglesia, pero vamos a proclamar el mensaje a los que no conocen a Cristo. Y ahí estaríamos hablando de evangelismo y también de discipulado. De hecho, cuando mencionamos en Ezequiel 34 las 5 clases de ovejas, ahí se necesitan por lo menos 5 áreas, diáconos, ayudas, que van a estar, por ejemplo, viendo en este tiempo. Les aseguro que si nosotros hacemos un listado acá de todas las ovejitas que en un momento determinado perseveraron, buscaron y ahora no están congregadas. Qué bueno es cuando alguien en un momento determinado, por guianza del Espíritu, por la misma necesidad espiritual o distancia, se congrega y luego adquiere la identidad de una casa espiritual y pega y empieza a dar fruto. Pero cuánta gente tal vez se ha quedado al margen, ¿verdad? Que como dice allá el libro de Ezequiel, las ovejas dispersas, las ovejas que están y obviamente, como yo les mencionaba, dentro de la iglesia y puntualmente se lo digo a todos, yo trato de hacer lo que más puedo, de poder ir por todos lados, que a veces me recuerdo, como bien le dije a un hermano, te dejé medio abandonado unos días, pero qué bueno que ya estás de regreso. Pero no, por más que no hay un como super pastor, ¿va? Como Superman que puede hacer todo. Hechos capítulo 6, verso 2, voy a tratar de ir con el tiempo porque quiero enseñar algunas cosas bien elementales
Dice, entonces los doce apóstoles, mire, ministros primarios apóstoles, convocaron a la congregación de los discípulos. Note esto, no convocaron a la congregación de los oyentes, no convocaron a la congregación de los creyentes, convocaron a la congregación de los discípulos. La palabra discípulos es la palabra griega matetes. Esa le va a caer bien rápido a usted, va, porque se parece ¿a qué? A machete, matetes. Entonces, matetes, ¿qué quiere decir matetes o discípulo? Aprendiz. ¿Por qué? ¿Por qué no convocaron a la congregación de los oyentes? Porque dentro del cuerpo de Cristo de ese entonces, los oyentes, por ejemplo, fueron todos los que llegaron a oír el día de Pentecostés, como 3,000 personas. Pero los discípulos es alguien que ya ha caminado, ha crecido, ha avanzado. El discípulo no solo ve las áreas de necesidad, las falencias o las carencias, sino es como dicen por ahí, el discípulo no busca el avivamiento, lo genera, ¿verdad? Digamos, por ejemplo, yo en lo personal vengo acá y digo, no, hay que entrar en un tiempo de adoración, tenemos que hacer algo. O sea, el discípulo, es decir, él hace muchas cosas más. Entonces, ¿por qué convocan a la congregación de los discípulos? Porque había un problema dentro de la iglesia, una necesidad dentro de la iglesia, y no la iban a resolver los oyentes. Porque los oyentes, por ejemplo, ¿cuánta gente es cristiana pero oyente? ¿Y qué hizo usted? No tuve ganas de ir a la iglesia, pero lo oí así por la transmisión. El oyente puede ser que ni siquiera congregación tenga, diga, no, hoy oí aquí, mañana oigo por allá. Oye de todo. Pero el creyente es aquel que ya dice, por el oír viene la fe y cree en esa palabra. Pero el discípulo dice, yo no solo quiero ver, yo quiero aprender, yo quiero hacer. Entonces convocan y le dicen, y dijeron, no es conveniente que nosotros descuidemos la palabra de Dios para servir a las mesas. Inicialmente con la iglesia del principio, de Hechos, los apóstoles se estaban encargando de predicar, prepararse para la palabra, para dar el tema de doctrina, para interceder por la palabra, pero también para atender las necesidades básicas de la iglesia, ¿verdad? Entonces es bien interesante. A veces uno empieza así. Y yo digo que mucho ministro, pastor de este tiempo, retomamos la iglesia, volvimos de alguna manera a reabrir los templos en esta condición, digamos, atendiendo, que ministrando, que alguien llevándole alguna ayuda, que orando por otra persona, tanto así, ¿verdad? Esa palabra servir es la palabra diaconeo, que significa ser servidor. Esa palabra diaconeo es básica. ¿Quiénes estaban haciendo el diaconeo de la iglesia? No los discípulos. Ya habían discípulos, pero en ese momento los que estaban haciendo el diaconeo eran los apóstoles. Es decir, estaban haciendo funciones de servir. Y claro, ellos lo podían seguir haciendo, pero estaba pasando algo. Estaban descuidando el ministerio de la palabra. Estaban desatendiendo la palabra y también estaban desatendiendo las necesidades, porque habían necesidades y a causa de gente necesitada en la iglesia que no se estaban dando abasto para atenderla, empezó también otro problema dentro de la iglesia llamado murmuración. Entonces, esta palabra de diaconeo es el servicio que nosotros damos tanto acá como aún cuando tú, por ejemplo, estás en tu casa y va pasando una persona tal vez de la tercera edad y le ayudas a cruzar la calle. Ese es un servicio. Digamos, es cualquier actividad de servicio que realicemos acá o aún fuera, es un diaconeo. Entonces, y ahí empezamos todo. La palabra significa ayudar, diaconado, ministrar, servir. Entonces acá está esa palabra diaconeo, es ser servidor, técnicamente actuar como diácono,
administrar, ayudar. Eso es bien importante, expedir, ministrar, servir. Y está la otra palabra que es diácono. O sea, cuando una persona, digamos, es bien interesante eso. Mire, ¿a dónde voy a llevarlo? Todos, de ahí la necesidad de que toda la iglesia se active en un diaconeo, es decir, en una posibilidad de servir, hacer algo dentro de la congregación, ¿verdad? Entonces, ¿de dónde van a salir los diáconos? De los que ejercen un diaconeo, ¿verdad? Entonces el diácono como tal ya es alguien que se le reconoce a una posición de autoridad, porque ya pasó, diría yo, un proceso de no solo de experiencia, sino de crecimiento y de responsabilidad dentro de la iglesia. Entonces viene la palabra diácono, que viene de una palabra griega también, que es diaco. Ahí se le va a quedar porque está la diaco. Hacer, y significa hacer mandados, significa ser ayudante, mesero. Bien, de ahí viene la palabra diaconisa también. Diácono, ministro, servidor, siervo y sirviente. Para luego, mire, viene la otra palabra que es diaconía. Entonces, por ejemplo, cuando viene, esta era la que tenían, por ejemplo, dentro del capítulo 6 de Hechos, llamaron a 7 hombres, dentro de los cuales estaba incluido Felipe. Pero seguramente Felipe ya era parte de un diaconeo en la iglesia, ya hacía algo, y en ese momento reconocieron a 7 diáconos para ejercer el servicio o el diaconeo de las mesas. Pero lo interesante de eso, que usted ve más adelante, a Felipe ya no como en el diaconeo, ya no como un diácono, sino en una diaconía, es decir, reconocido como evangelista. Entonces los 5 ministerios primarios ejercen diaconías. Entonces, por ejemplo, y ahí está lo que dice la Biblia en el libro de Hechos, la diaconía de la palabra. Cuando ellos dicen, no es bueno que nosotros descuidemos la diaconía de la palabra para seguir en el diaconeo de la iglesia, que era, digamos, el servicio en este caso particular de atender las necesidades más básicas de la iglesia. Por ejemplo, como cuando, y eso es bien importante, hermanos, cuando uno está integrado en un área, un departamento de la iglesia, porque si a usted le sucede algo, hermano, y nadie lo atiende, pues obviamente eso es como cuando uno va a un lugar, ¿verdad? Y no lo atienden bien. Ay, qué mala empresa esta, ¿va? El gerente no se da ni cuenta, el gerente tal vez ni estaba ahí, pero alguien no atendió una necesidad. Entonces, por ejemplo, yo doy gracias a Dios porque cuando uno está, digamos, en el área de niños, por ejemplo, en la enseñanza a los niños, y a usted le sucede algo, Dios no lo quiera, necesita algún medicamento, pasa algún proceso de necesidad, rápidamente podemos atendernos ahí unos a otros. Pero cuando uno dentro de la iglesia así está como que es congregante, se congrega y es parte. Y mire, le digo una cosa, entre más numéricamente crezca la iglesia, más desatendido puede estar uno en un momento determinado. ¿Por qué? Porque se hace más difícil el poder cubrir todas las necesidades. Entonces vuelvo acá, esta palabra diaconía, que significa hacer servicio, que hacer, ministerio, ministración y distribución. 1 Pedro capítulo 4, verso 10 al 11. Dice la Reina Valera actualizada: cada uno ponga al servicio de los demás el don, ahí viene la palabra, aquí voy a leer, voy a detenerme un poquito, el don que ha recibido. Le voy a decir algo así como los miembros de su cuerpo, sus manos. ¿Cuál es la habilidad de las manos suyas? Bueno, de las manos de todos. Agarrar algo, señalar algo, arrancar algo, empujar algo, así, pero obviamente no puede reemplazar sus manos, difícilmente pueden reemplazar la función de sus pies, la habilidad de sus oídos, la habilidad de sus ojos. Entonces, así como los miembros de nuestro cuerpo tienen una habilidad o una función específica, así cada uno de nosotros dentro del cuerpo de Cristo dice que hemos recibido por lo menos un don espiritual, un don del Espíritu, una habilidad.
Entonces, cuando estamos en el diaconeo de la iglesia, eso es lo que permite que nuestros dones no estén ahí como quedándose estancados, sino que de alguna manera, por ejemplo, si usted está en la función de ministrar a los demás hermanos y le lleva, fíjese que hoy tiene que orar por alguien, no sabemos cómo está esa persona, pero parece que tiene problemas. ¿Cómo se puede hacer? Padre Santo, en el nombre de Jesús, empieza a hablar en lenguas y dice: Señor, dame discernimiento porque no sé en cómo voy a tener para atender a esta persona, no sé qué problema esté pasando, si no solo necesita un consejo, tal vez necesita una liberación. Y entonces usted empieza como que a prepararse, ¿verdad? A pedirle al Señor que estén activos los dones del Espíritu para poder ministrar. Entonces, vuelvo a la carga acá. Cada uno, no dice algunos, cada uno, y voy a decir cada uno de la iglesia de Sol de Justicia, mire, ponga al servicio, ponga al diaconeo de los demás miembros de la iglesia el don, el carisma que ha recibido. ¿Sabe qué es lo que trae un gran estancamiento a la iglesia de Cristo en los diferentes lugares? Es que muchos no se disponen a poner al servicio de los demás el don que ha recibido. ¿Vea? Yo recibo el don de la palabra, lo tengo que poner al servicio de usted, ¿verdad? Definitivamente. Mire, incluso dice la Biblia que el don, el servir es uno de los 18 dones. Y sabe que hay uno de los dones, hermano, tan precioso, por ejemplo, que es el don de dar. Ay, hermano, si a usted le cuesta dar, pues un don. Pero regularmente al que Dios le da el don de dar, ¿sabe qué tiene? También le da para dar. Es que no, cuando usted oye, por ejemplo, personas que dicen: ¿cómo quisiera darle al hermano? ¿Cómo quisiera dar yo en la iglesia en este tiempo? Pero no tengo, por eso no doy. No es cierto, no es cierto. Regularmente, por ejemplo, el que tiene el don de sanidad, ¿qué le da a Dios? La capacidad, la habilidad de orar por los enfermos y que sean sanados. ¿Sí? Es lo mismo que alguien: ¿cómo quisiera enseñar? Pero no tengo. No, regularmente el que Dios lo use en el don de enseñar la palabra, le va a dar para que enseñe. Entonces es bien importante. Incluso dice la Biblia, y lo vamos a ver ahorita, que había gente que se convirtió al evangelio y le servía a Jesús con sus bienes. Ahora, ¿qué me deja entender a mí eso? ¿Qué me hace entender servirle a Dios con los bienes? Es que también les habían dado bienes para hacerlo. Entonces los bienes que tenían era una capacidad, y en la medida que ellos servían, entonces ¿qué pasaba? Entraban en un círculo virtuoso que los llevaba ¿a qué? A dar y a recibir, a dar y a recibir. Regularmente entonces, cuando nosotros no nos disponemos, y yo por lo menos aquí en esta iglesia no quiero ser responsable o copartícipe de los dones suyos no utilizados. Es decir, que quiero tener una estructura que sea necesaria e indispensable para que todos en Sol de Justicia hagamos algo. Ya que en aquel día que usted se presente delante del Señor y le digan: vení para acá, papadito, vení para acá, mamadita, ¿qué hiciste con los dones que te di? No sé, pregúntele al pastor Elman, por culpa de él no hice nada. Mañana yo no voy a llegar ahí con usted. No, sí, Señor, yo no lo dejé que sirviera, yo no lo dejé que enseñara, yo no lo dejé que profetizara, yo no. Tal vez en algunos casos lo que se les pide es que se capaciten, como dice la palabra, según los 5 ministerios de Efesios 4:11, que son puestos para capacitar a los santos para la obra del ministerio, para la edificación del cuerpo de Cristo. Pero imagínese usted que yo buscando cómo puedo aprovechar, cómo me puedo preparar mejor para usar mis dones, los dones que el Señor me dio para cumplir este ministerio. Y aparte de que yo vaya así como que: Señor, yo quiero entregar cuentas, y aunque sea un 90 me pones ahí de calificación, y que me vayan a endosar lo que usted no quiso hacer en la iglesia. Yo digo, ahí sí, no, ¿verdad? Así que si en ese momento a usted, en lugar de ponerle una corona, lo van a agarrar a coronazos, yo no quiero que me den igual. Por eso vuelvo a la carga, dice: cada uno ponga al servicio, métase al diaconeo de la iglesia, para que los dones que tenga se los pueda ministrar a los demás como buenos administradores de la multiforme gracia de Dios.
Eso es delicado. Yo sí le quiero decir que usted por lo menos tiene un don para servir a Dios. Oye, dígale que tienes por lo menos uno. Y la forma en que lo vas a usar es integrándote en la iglesia. Si tú no ejerces tus dones espirituales, te va a pasar la que les pasa a los carros que los dejan abandonados y nunca los arrancan. ¿Qué pasa con un vehículo que pase un año ahí o 2 años sin arrancar? Cuando quieran arrancarlo, la batería está muerta, el motor pegado, es decir, un carro echado a perder. Y eso es lo que le pasa a mucha gente dentro de la iglesia cristiana, que se estanca, no crece espiritualmente porque no ejerce los dones que tiene. En algunos casos, diría yo, muy limitados, tal vez es culpa del pastor, pero en muchos casos es la indisposición. ¿Verdad? Entonces vuelvo acá, si alguien habla, hable conforme a las palabras de Dios. Voy a avanzar otro poquito más. Jeremías, en la Biblia Jerusalén, tercera edición, 2 Corintios 3:3. Evidentemente sois una carta de Cristo. ¿Cuántas son cartas de Cristo? Evidentemente, dice, sois una carta de Cristo, redactada por ministerio nuestro. Esta palabra es diaconeo, escrita no con tinta, sino con el Espíritu del Dios vivo, no en tablas de piedra, sino en tablas de carne en los corazones. Miren lo que pasa con aquellos que el Señor les da el don de enseñar la palabra, o tal vez no el don, pero dicen, bueno, ¿cuál es la gran comisión, hermanos? A ser discípulos. ¿Quiénes están llamados a ser discípulos? Todos, a partir de tu casa, tus hijos, tu esposo, tu esposa, tus vecinos, etcétera. Entonces cuando tú empiezas yo me acuerdo, hermano, cuando yo por primera vez fui a una casa a compartir la palabra, de verdad, yo como quería estar en la alabanza, hermano, si ahí había estado, y no quería entrarle a la enseñanza. Gracias a Dios que me mandaron ahí. Pero lo más lindo, ¿sabe? Cuando yo salí hace varios años para acá, hubo gente que se puso a llorar y dijo, mano, usted se va a ir y nosotros por usted estamos aquí en la iglesia. Si a usted Dios lo usó para darnos la palabra, y por gracias a Dios y a usted estamos acá. Y veo a los hermanos sirviendo y ahí avanzando y digo, gloria a Dios. Pero por disponerme a practicar, a servir en un diaconeo, el diaconeo de dar la palabra de Dios y pedirle al Espíritu Santo que la convirtiera en un rema para los que la oían, es porque así ellos se convirtieron en carta de Cristo, pero redactada por nuestro servicio, por nuestro diaconeo. Mire qué hermoso, hermano. Entonces, ¿sabe qué es lo que hace el Señor? Te usa a ti para que tú le enseñes la palabra a otra persona, y entonces esa persona se convierte en una carta de Cristo, pero redactada por la enseñanza que tú das. Por eso es lo que Pablo dice acá: carta de Cristo redactada por el ministerio, por el diaconeo nuestro, escrita no con tinta, sino con el Espíritu del Dios vivo, no en tablas de piedra, sino en las tablas de carne en los corazones. Mire qué hermoso. Entonces, en la medida, y eso es interesante, claro, y por supuesto, si la visión nuestra es el púlpito acá, porque eso es lo que estanca la enseñanza en la iglesia, todos se enfocan acá. A ver cuando me toca predicar, acá. A ver cuando me toca enseñar, acá. Pero cada lugar donde tú te pares a enseñar, en una casa, en el trabajo, donde sea, se convierte en un púlpito. Y ahí es donde el Señor empieza a hacerte crecer en la enseñanza. Y cuando tú abres tu boca para compartir la palabra, entonces el Señor, por medio de su Santo Espíritu, está escribiendo en los corazones de otros. ¿Amén? Entonces se convierte en una carta redactada, pero por el ministerio, por el diaconeo. Esta palabra ministerio acá es un diaconeo que ellos hacían. Mire qué interesante. 1 Timoteo 3:13 dice: los que cumplan bien su oficio, su diaconeo, se ganarán un lugar de honor. De ahí, hermano, por ejemplo, los hermanos, todos los que están aquí en orden de seguridad sirviendo, pues yo le digo, están a prueba, no por mí, por el Señor mismo.
los que cumplan bien su oficio, los que desempeñan bien su diaconeo. En los niños, por ejemplo, es terrible, es que es una prueba tremenda. Mire, yo tengo la libertad a veces, yo podía tener la libertad a veces de venir a predicar un día por semana el domingo, buscar quien predique el martes, quien lo haga el viernes. A veces delego a los hermanos y a veces también por oportunidad para que otros lo hagan, pero nos tenemos que extender, ¿verdad? En discipulados, en varias áreas, por ejemplo en módulos de enseñanza, para que muchos empecemos a participar de la enseñanza. No, pero obviamente nadie puede enseñar si no ha aprendido. Pero por ejemplo, yo estaría siendo desaprobado, ¿verdad? Pero dice, mire, los que cumplen bien su oficio, es decir, su servicio, su diaconeo en la iglesia, porque antes de ser diácono se pasa por el diaconeo, se ganarán un lugar de honor, llegando a ser hombres firmes en la fe cristiana. Eso nos habla de un crecimiento. Entonces, mire, yo le bendigo a usted por oír la palabra, por el oír bien en la fe, pero si se queda como oyente toda la vida cristiana, ay, no sé, le va a pasar como a aquellas personas, ¿verdad? Que ya tal vez tienen 30 años, pero son tamaño de niño, se quedaron enanitos. Entonces el peligro de que alguien en la fe cristiana se quede como un enano o enana espiritualmente hablando, ¿verdad? Y entonces el asunto es que no se ejercita uno, no se ejercita ni en el aprendizaje ni en la enseñanza. Eso es más o menos como una persona que se gradúe de maestro o de maestra y solo cuelga su título y nunca prepara una lección. Como dice que el maestro, como hay un dicho que tienen muy popular los que enseñan. Dianita, y tú que estás ahí, el maestro, ¿cómo dice? ¿Se hace dónde? En la práctica. Ahí es donde la gente aprende bastante. Entonces, ¿cómo? Porque está dando y tiene que estar investigando. Entonces, eso, y yo le digo en el nombre poderoso de Jesús, que usted tiene un llamado a eso. Amén. Aunque no diga amén, pero aquel día que conste, Señor, apúntalo en el cielo, porque se lo van a pedir a usted. Y a mí no me lo dijeron porque va a estar grabado en el Facebook y va a estar grabado también ahí arriba. Ahora, mire esto, otra versión, palabra de Dios para todos. Los ayudantes, aquí no dice los que ayudan, los que hacen un diaconeo, que hacen bien su trabajo, obtienen un puesto honorable y fortalecen su fe en Jesucristo. Mire, hermano, ¿qué es lo que hace el ejercicio del diaconeo? Un crecimiento espiritual. Por eso, mire, hermanos, y es asombroso, este tiempo se va a seguir convirtiendo mucha gente que va a estar alcanzando a los viejos, a los antiguos. Y no solo los van a alcanzar, se les van a pasar. Y hermano, y cuando te imagines esté sentado oyendo ahí 20 años de estar oyendo y que haya un recién convertido enseñándole la palabra. Bueno, a lo mejor no va a querer oírla, ¿va? Porque va a decir, ¿qué me va a enseñar ese nuevo? Te va a enseñar lo mucho que tú no has aprendido, ¿verdad? Porque así, hermano, por eso dice la Biblia que los postreros serán primeros. Y los primeros, es decir, aquellos que ya deberían ser como maestros, porque se quedaron estancados. Lucas 4:38, y levantándose, note esto, y levantándose salió de la sinagoga y entró en casa de Simón, y la suegra de Simón se hallaba sufriendo con una fiebre muy alta. En este tiempo no la dejaban entrar a la iglesia a la pobre suegra de Simón Pedro. Fiebre muy alta. Y le rogaron por ella, e inclinándose sobre ella, reprendió la fiebre, y la fiebre la dejó, y al instante, note esto, al instante ella se levantó y les servía. Diaconeo. Yo no sé cuántos han recibido más de alguna bendición de parte de Dios en su vida. Él te salvó, Él te rescató, Él te redimió, Él te perdonó, Él te restauró, Él te ha guardado del COVID en este tiempo. Entonces, ahora, ¿qué vas a hacer tú? Porque ella al instante se levantó. Así que hay mucha gente, hermano, que está apartada de Dios y se levanta. Las circunstancias que están pasando, de pronto dice, yo me levanto para servir, pero no hacen nada. Y así como se levantan, así como se inflan, se desinflan otra vez. Así que como se motivan, se desmotivan.
¿Por qué razón? Porque no participan de un diaconeo. Entonces dice que ella al instante se levantó y le servía. Qué bonito, mira, hermano. Eso, de ahí tenemos que decir uno, hermanos, para todos los que vengan, se reconcilien en la iglesia. Hermano, qué bueno. Por ejemplo, voy a poner un ejemplo. Viene una persona que tenía 3 años de no estar en Cristo. ¿Querés reconciliar al Señor? Sí, amén, me reconcilio ahí. Vamos a, venite de una vez, fíjate que vas a participar del servicio en la iglesia. Ah, no, yo no quiero servir, yo solo quiero reconciliarme. ¿Pero vas a seguir viniendo? Sí, voy a venir cuando pueda. Después, como no tiene ningún compromiso en la iglesia, cuando mira, y aquel no dice que ya va a volver a la iglesia, pero va a venir a reconciliar otra vez, porque otra vez se volvió a disciplinar. O sea, va a estar cayendo que levantando. Entonces no puede ser así. Le voy a decir aquí entre nos, mi mamá tiene ya casi 70 años. Y un día me dijo, mi hijo, fíjate, le voy a decir a usted porque se lo digo a ella. Ella se congrega en una iglesia de Benecer allá en Baja Verapaz. Y le digo, ma, fíjate que estoy malita. Me dijo, le voy a pedir oración a la hermana pastora que ore por mí. Mamá, le digo, ¿y usted qué hace en la iglesia? No, le digo, no, mire, aunque sea una escoba, agarre, le digo, póngase a hacer algo, si usted todavía puede, le digo yo, ¿verdad? Solo que tal vez a uno, mire, yo no sé, hermano, mire, a mí me tocó una prueba, a mí me cayó, ustedes saben, ¿verdad? ¿Qué fue? Un tablón aquí, ¿verdad? Me quebró el pie. Me dijeron 1 mes con yeso y en reposo. Habían culto los martes y jueves. El martes no fui, el jueves ya fui a danzar en un pie. El otro estaba enyesado. Y dije, bueno, te voy a delegar la enseñanza por unos cuantos días. Me subí así. Después así, dice. Yo le decía a mi mamá ese día, si quiere, por ejemplo, le digo, a ver, ¿en qué le interesa al Señor sanarle a usted? Porque a veces nosotros, Señor, sáname, ayúdame, provéeme, bendíceme, la oración de la oveja. Y dice el Señor, ¿y para qué? Si cuando estás sano ni te acuerdas de mí, ni haces nada por mi obra, por mi evangelio, por mi iglesia. Y yo le dije a mi mamá, quiere que el Señor invierta su poder, invierta de su espíritu, la restaure a usted, póngase a hacer algo en la iglesia. Póngase a hacer algo. Hermano, en el nombre de Jesús, yo se lo digo a ella y ahora se lo digo a usted, no sea inútil en la obra de Cristo. Somos útiles para Dios, así que toda inutilidad en el nombre poderoso de Jesús que el enemigo te quiso meter fuera de tu vida en el nombre de Jesús, y diga conmigo, yo soy útil para la obra, yo soy útil para el reino de Dios. Y dice ella al instante, mire, ella se levantó a servir. Dijo, si me quedo aquí sentada, dijo, tal vez otra fiebre peor me va a dar. Mejor sirvo. Y le voy a decir una cosa, si usted le sirve al Señor cuando se enferme, Señor, le diga, yo sí oro de esa manera. Padre, no crea que yo no paso mis achaques, a veces mis enfermedades. Ya, cuando uno empieza a estar en los T5, dijo un hermano, ya a veces le duele una cosa, que le duele otra. Le digo, Padre, yo te quiero seguir sirviendo, pero para servirte tengo que estar sano, saludable. Así que por favor, sáname. Y se lo pido con mucha solvencia, porque le digo, Señor, si no puedo, no voy a poder predicar, no voy a poder hacer nada. Y cuando a usted le pasa algo, a veces, mire, pues si se le desgastan los zapatos, porque los zapatos se desgastan, hermano, no solo por danzar, y viene usted a servir y todo iba a servir, y sus zapatos, Señor, ya me estoy quedando sin zapatos, provéeme otro par de zapatos, porque a estos ya van a tener aire acondicionado. Sí, Señor, provéeme por favor, porque yo te estoy sirviendo. Y yo estoy seguro que Dios, que es fiel, le va a proveer a usted para comprarse un nuevo par de zapatos. Y aquí están, mi hijo. Pero ¿cómo hace aquel que se le gastan los zapatos? Señor, mi par de zapatos. ¿Y para qué? Si solo para chilerearlos, querer, y ahí cuando tenés algo nuevo no me servís. Y como usted dice el otro proverbio ahí, ¿verdad? Que el que no sirve, no sirve. Lucas 8:3, Reina Valera actualizada. Juana, la mujer de Cusa, administrador de Herodes, Susana y muchas otras, ellas, ojo con esto, le servían diaconeo al Señor Jesús con sus bienes. Así que, ¿qué es lo que va a pasar con los que ejercen un diaconeo? Les van a confiar bienes.
Gracias, Padre, para mis estrenos de fin de año. No, para servirle al Señor. Sí, diaconeo en bienes. ¿Cuántos quieren servirle al Señor con sus bienes? Qué rico, hermano, es que Dios diga: te voy a confiar bienes porque tú me sirves con lo que ya tienes. Eso es hermoso, hermano. El Señor no se queda con nada, se lo digo por experiencia. Vale la pena decirle: Señor, te voy a honrar con los bienes que tengo, porque el Señor te va a seguir prosperando, hermano. Hazlo para la gloria del Señor. Hermano, eso es hermoso. A veces uno piensa que se ha gastado la plata o los bienes. Yo tenía un pensamiento de ese: Señor, me gasté, porque a mí me pasó algo al principio del ministerio, pero yo pensé que me lo había gastado todo. Y todavía me acuerdo del primer teclado que usamos, estrenamos nuevo, 4500, un Cord XD5. Buenos sonidos, hermano. Y ¿sabe una cosa? ¿Quién lo prendó? Pues no se podía porque estábamos comenzando, pero fue parte de servir con los bienes. Y al final, como que el diablo me estaba metiendo un engaño, una mentira ahí, pensando que yo me lo había gastado. Y el Señor me dijo: no te lo gastaste, tú lo invertiste en mi reino, y ahora te voy a devolver todo eso, pero multiplicado. Entonces ella dice que le servían al Señor, ejercían un diaconeo con los bienes. Imagínense que después del diaconeo, ¿qué les tocaba? El diaconado, ser diácono. ¿Y diácono de qué es usted en la iglesia? De bienes. Aleluya, ¿va? O sea, lo llevan, porque el otro nivel, diaconeo, diácono, diaconía, es como atrio, lugar santo, lugar santísimo. Finalizo por acá. Mateo 25:42. Porque tuve hambre y no me diste de comer. Miremos esto. Esto va más allá de la iglesia, hermano. Bueno, también hay hambre espiritual. Y uno ve: tuve hambre, alguien con hambre de la palabra, y usted no le dio, pero ni un texto de la Biblia. ¿Ya? Tuve sed y no me diste de beber. Fui forastero y no me recibiste. Estuve desnudo y no me vestiste. Enfermo y en la cárcel y no me visitaste. Estuve, entonces le responderán: Señor, ¿cuándo te vimos hambriento, o sediento, forastero, desnudo, o enfermo, o en la cárcel, y no te servimos, y no te diaconeo? Le hago una pregunta: si usted se encontrara literalmente a Jesús un día ahí por el centro comercial donde esté antes, y usted va para un restaurante a comer, ¿qué haría? ¿Lo invitaría a comer, no? Yo creo que sí, si sabe que es Jesús, ese es Jesús, y le dice el Espíritu Santo: mira, ahí va Jesús de Nazaret. Y usted dice: ay, mija, nos vamos a regresar, te vas a tener que regresar para la casa. ¿Y por qué, mi amor? Si tú me dijiste que me ibas a invitar a comer hoy. Sí, pero ahí va Jesús, lo voy a invitar a él, porque o es hoy o no es nunca. Yo estoy seguro que sí, pero a veces, hermano, es que por Jesús haríamos todo, tal vez, por lo menos yo. Pero tal vez vemos a alguien necesitado y no hay. Mire, ellos le dijeron: ¿cuándo te hemos visto? Entonces le responderá diciendo: de cierto os digo que en cuanto no lo hiciste a uno de estos más pequeños, tampoco lo hiciste a mí. Ay, hermano, aquí es donde se pone el asunto difícil, porque lo que hacemos nosotros para los demás, al final se lo hacemos a Él. ¿Cuándo te vimos hambriento? ¿Cuándo te vimos necesitado? ¿Cuándo no tenías para la medicina? ¿Cuándo te faltaba esto? Por cuando no lo hiciste a uno de mis hermanos más pequeños, a mí no lo hiciste. Por cuanto no ejerciste un diaconeo, un servicio a los más pequeños, a mí no lo hiciste. Entonces, ¿cuánta gente quisiera encontrarse con el Señor? Por ti, Señor, todo. Empeño hasta mi quincena, pero a veces no tenemos un diaconeo, es decir, un servicio para, en este caso, para las necesidades de los demás. Y aquí nos terminamos hoy con dejamos hoy hasta acá. Juan 12:26. Si alguno me sirve, si alguno no me sirve, que no me siga. Porque aquí dice: si alguno me diaconeo, si alguno me sirve, que me siga. Usted sabe que dice la Biblia que seguir a Cristo conlleva aflicción, conlleva sacrificio. Mucha gente no puede seguir a Cristo porque tienen problemas. Mucha gente dejan de seguir a Cristo porque encuentran tropiezos, porque encuentran obstáculos. ¿Sí o no? Eso sí es.
pero si alguno me diaconeo me sirve, que me siga. Y donde yo esté, eso dice el Señor, ahí estará también mi servidor. Aleluya, hermano. ¿Cuántos quieren estar donde Él está? Ahí van a estar los servidores. Amén. En el nombre poderoso de Jesús, los que practican, los que le sirven al Señor, ahí vas a estar. Y venga lo que venga, no te vas a quedar. ¿Por qué razón? Porque si alguno me sirve, si alguno practica el diaconeo, que me siga. Y mire lo que dice, porque donde yo esté, eso lo dice el Señor Jesús, ahí estará mi servidor. Si alguno me sirve, diaconeo, el Padre le honrará. Esta palabra es premiarlo. Mire qué tremendo, hermano. Si alguno me sirve, si alguno me diaconeo, o sea, el servicio en cualquier expresión para la iglesia, en la obra del Señor, mi Padre lo va a premiar, mi Padre lo va a honrar. Entonces, finalizo acá. Que nuestro servicio, que nuestro diaconeo sea tan bueno, tan excelente, de tanta entrega, hasta que el Padre te premie, te honre. Eso es hermoso, hermano, ¿verdad? Entonces, se lo dejo acá. Si alguno me sirve, que me siga. De ahí yo encuentro que mucha gente cristiana tienen dificultades para seguir a Cristo. Perseveran un tiempo, otro tiempo caen, otro tiempo se levantan, pero el que le sirve, que me siga. Como diría aquel personaje, síganme los buenos, síganme. Y si alguno me sirve, mi Padre lo va a honrar. Y se acerca un tiempo de honra. Así que usted que está, ejerza los dones del Espíritu, sirvamos al Señor, hermano. Viene un tiempo de una cosecha gloriosa de almas para el Rey de Reyes y Señor de Señores. Y no nos vamos a dar ni abasto los que estamos. Y a veces no nos damos abasto. Atendemos a unos y desatendemos a otros. Pero cuando todos somos parte de eso, hermano, glorioso. Los dones del Espíritu no se quedan así inactivos. El creyente no cae en un acomodamiento. ¿Por qué razón? Porque está ejercitándose. Así que en el nombre de Jesús le dejo esta palabra esta noche. Oramos. Padre, gracias te damos por tu presencia, por tu Santo Espíritu, Señor. Señor, que esta palabra se haga vida en cada uno, Señor. En los jóvenes, en los niños. Si le estaba diciendo hasta los niños que se reúnen en los cultos, formen un equipo de servidores de niños y niñas. Qué lindo va a ser verlos servir acá, hermano, en el templo, en los cultos generales. Un grupo de alabanza de niños, niñas, jóvenes, adolescentes. Todos tenemos un llamado a hacerlo. Así que en el nombre poderoso de Jesús, que suceda de esa manera. Padre, sella tu palabra por tu Santo Espíritu. Señor, esta palabra ha sido entregada, Padre. Ahora, Señor, será la obra que hagas en cada uno, Señor, de los presentes y en aquellos, Padre Santo, que a la distancia, Padre Santo, a través de las redes, Señor, pueden recibir esta palabra. Que se haga vida en ellos también, Señor, para que con un corazón agradecido, con un corazón dispuesto, Señor, también, Padre, te puedan servir, te puedan honrar, Señor, y que esperen ese tiempo de galardón, ese tiempo de recompensa, Padre, porque si alguno te sirve, el Padre va a traer honra, el Padre va a traer galardón, el Padre va a premiar, Señor, a cada uno de aquellos, Señor, que te sirven a ti, Padre, que los que te están sirviendo, Señor, dales la posibilidad que todos sus dones, Señor, estén, Padre, a tu servicio, que estén activos, Señor, en el nombre poderoso de Jesús. Y aquellos, Padre, que todavía lo están pensando, que sea, Padre Santo, la convicción, la obra del Espíritu Santo, convenciendo a cada uno, Señor, en el nombre poderoso de Jesús. Amén y amén. Que el Señor te bendiga, hermano amado, y te guarde. A las 4:30, temas para todos los que van a servir y los que están sirviendo a las 4:30, y Santa Cena también.
Y el domingo, 2 cultos gloriosos, hermano, de Santa Cena. Que el Señor les bendiga. Nos vemos entonces en las siguientes actividades. Amén. Bendiciones para todos.